Dios estaba con José. Yo pienso que no hace tanto tiempo que la pastora también estuvo abordando este tema. Y yo sentí en mi corazón compartir este mensaje con ustedes en este día. Y como el capítulo 38 de Génesis rompe la historia de José, porque ahí se habla de la historia de Tamar y de Judá, yo lo coloqué los tres pasajes detrás de la Biblia perfectamente bien, como lo leyó nuestro hermano Alberto, para tener la secuencia y no tener que estar saltando el capítulo 38. Pero allí se habla de José el joven y de José un poquito más adulto también. Y a mí me viene la pregunta cuando estoy leyendo esto, y resalté en negritas todas las veces que dice que Jehová estaba con él. ¿Cuáles son las características en una persona que Dios está con él? ¿Cómo es la vida de una persona que Dios está con él? Ustedes me pueden contestar algunos si saben. O si una persona le dice de su propia vida, usted que está con Dios, ¿cómo es la vida de la persona que tiene a Dios? ¿Cómo? Alegre, diferente, exento de problemas, libre de enfermedades, libre de tribulaciones, libre de layoff, libre de muerte de familiares. El que está con Dios no debería pasarle nada de eso. El que está con Dios, todo debería ser como color de rosa. No debería haber absolutamente ningún problema en su vida. Y el primer problema que nosotros vemos en la vida de este joven es que sus propios hermanos maquinan asesinarlo, matarlo, porque sentían envidia por la posición amorosa que el padre le tenía. Oiga, y a lo menos que pudieron llegar fue a venderlo, pero la idea era matarlo y resolver este problema. Es decir, cuando sus propios hermanos en la carne, porque eran hijos del mismo padre, maquinan este tipo de cosas y logran concretizarla porque lo vendieron, dice que Jehová estaba con él. Que Dios está con el muchacho justo en el momento que él está en el peor de su momento, hasta ese momento. Valgan toda esa redundancia del momento. Porque nosotros somos, hermanos, la sumatoria de momentos. Nosotros tenemos momentos bajos y tenemos momentos altos. Y todo el que testifica puede ser sincero y decir, en ese momento yo estaba pasando por tal o cual situación, perdí la cordura, perdí los estribos e hice lo que hice. Señor juez, justifíqueme. Y el juez no lo va a justificar, lógicamente. O hay momentos, hermanos, donde la curva de las emociones está en el punto más alto. Nuestra vida son fotografías en diferentes momentos. Entonces este que está en angustia, que está llorando, que está suplicando, no, hermanos míos, no hagan eso. ¿Qué será de papá que es un anciano? Yo soy su hermano. Lo atan, lo negocian, lo venden y Jehová está con él. Es decir, una persona incrédula dice, no, Dios no puede estar con una persona que esté pasando por ese momento. Pero hay momentos incluso más grandes que lo que él estuvo pasando. El libro más antiguo que tiene la Biblia se llama Job, el libro de Job, y narra precisamente las angustias, las aflicciones y las tribulaciones de un hombre que lo que primero dice el libro de Job de él, tal vez nosotros no tengamos esa característica. Era un hombre recto, temeroso, justo y apartado del mal. Esposo de una sola mujer, papá de 10 hijos, trataba bien a sus empleados, era un hombre generoso, dadivoso, misericordioso. Pero todos ustedes saben lo que le pasó. Entonces, podrido de la cabeza hasta los pies, ¿Dios estaba con él o no estaba con él? Ahora es fácil decir que Dios estaba con él. Pero los tres amigos que fueron a consolarlos, lo que fueron a decirle que Dios no estaba con él.
sino que él había cometido un pecado tan grave que Dios lo había castigado y se había apartado de él. Porque muchos de nosotros estamos condicionados a que Dios está con nosotros si estamos floreciendo en todo, si en absolutamente todo nos va según la gente bien. Porque el bien de la gente no es necesariamente la manera como Dios nos ve bien. Pero volviendo a este muchacho, cuando él lo venden a los madianitas, amalecitas, negociantes, lo llevan al gran mercado de Egipto, donde los revenden. Y mire usted que lo compró el capitán de la guardia de Faraón. Faraón puede ser el título, como decir rey, o puede ser hasta el nombre, pero mejor quedémonos con el título. Faraón, el rey de Egipto. Entonces lo compra este capitán y lo lleva para su hacienda, lo lleva para su casa. Y allí dice la Biblia que Dios estaba con él. Fíjese, ahora él está fuera de su papá, fuera de sus hermanos, en otro país, sin conocer a nadie, pero Dios está con él. Ahora, ¿cómo sabe él que Dios está con él? ¿Cómo saben los demás, incluyendo a Potifar, que se dio cuenta que Dios estaba con el muchacho? Hermano, ojalá que el hambre que nosotros tenemos por la palabra de Dios permita que cuando lleguemos a nuestra casa leamos esta historia completa, porque no nos va a quitar mucho tiempo, pero nos va a dar grandes beneficios. Cuando usted lea detenidamente va a ver 3 favores que Dios le dio a José. 3 favores que Él puede darnos a nosotros. 3 favores que yo creo que ya Él nos lo ha dado, que es la gracia, la misericordia y la prosperidad. Todos son favores que vienen de parte de Dios. Está bien que me están vendiendo, está bien que me están revendiendo, porque adentro él siente que Dios está con él y cualquier situación negativa, adversa, mal pensada por la gente, Dios la va a revertir en algo bueno. Y es lo que el cristiano de hoy debe pensar, que no importa lo que esté pasando, Dios prometió estar contigo en el mejor de tus momentos, pero Él ha prometido estar contigo en el peor de tus momentos. Y en el peor de los momentos es que muchas veces uno puede cuestionar y decirle: Dios, ¿tú estás conmigo o no estás? ¿Tú escuchas o no escuchas? Dios, ¿qué es lo que pasa? Porque te siento en silencio. Siento que tú eres invisible para mí e incluso siento que a mí tú me has abandonado. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que no pensó de esa manera, sino que pensó que Dios está con él para revertir cualquier situación en la cual él esté. Porque estos son de los momentos que usted no puede hacer nada, porque son, digamos, 11 contra 1, incluyendo los hermanos mayores, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y él es el hermanito número 11. Bueno, eran 10, porque el más pequeño, Benjamín, estaba con el papá. No puede hacer nada. Lo atan, amarrado, lo negocian y ya se lo llevan. Y en esa situación lo que la Biblia dice es que Dios estaba con él. Es decir, la gracia de Dios, hermano, que es algo tan importante que cada uno pueda apreciarla, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, solo que todos los hombres no responden a la gracia de Dios como el Señor quiere que se haga. Él se pudo haber rebelado contra el mismo Dios, pudo haber negado su fe, pudo haber negado su legado doctrinal de su papá, de su mamá, pero él entendió que en la situación en la cual estaba, Dios podía hacer algo. Estando ya en la casa de Potifar, este muchacho, que es un esclavo, que es un objeto, que es una cosa y no una persona, comienza a prosperar en todo lo que hace. Yo no sé si a la edad que él tenía, ya él tenía ciertos conocimientos manuales, artesanales,
de agricultura, de ganadería, de pescadería, de lo que fuera. No sé, porque la Biblia no revela eso. Pero viéndolo como el hijo de papi y mami, viéndolo como el hijo de un hacendado, de un hombre que tenía muchas posibilidades, y él era el penúltimo de los hijos, tal vez no sabía hacer muchas cosas. Tal vez a José se lo hacían todo. El típico caso del papá y la mamá que en el día de hoy le da todo a los hijos. Se lo da absolutamente todo porque no le ponen para que los muchachos valoren las cosas, sino que se lo dan todo. Y el muchacho no sabe hacer nada. No sabe absolutamente hacer nada. Tal vez José era de eso, digo yo. Pero estando allí, comienza el segundo favor de Dios, la prosperidad. Resulta que todo lo que hace prospera. Y prospera tanto que entonces lo nombran administrador de la hacienda de Potifar. Y el dueño ya no tiene que ver con nada sino José, porque tiene una sabiduría, que es el otro favor que el Señor le da, propia para resolver cualquier tipo de cosa. Ahora tiene un título, administrador de la hacienda de Potifar, pero él no es de allí. Él no tiene a su papá allí, no tiene a sus hermanos allí, está fuera de su tierra. Pero lo que dice la Biblia es que Dios estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice que hacía yo gracias delante de toda la persona. Que podían decir, porque los madianitas no solamente vendieron a José, los madianitas venían comprando esclavos y comprando cosas para revenderle en el gran mercado de Egipto, que tipifica el mundo. Es decir, allí habían otros esclavos también. Y como en ese tiempo los esclavos no eran personas sino cosas, entonces buscaban la mejor cosa. Y podían ver que entre José y otros la diferencia era grande. ¿Por qué la diferencia era grande? Porque Dios estaba con él y lo hacía prosperar en todo. Miren, hermanos, este pasaje que está aquí en Génesis, digamos que se escribió en el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y el mismo Job, que es antes de toda esa gente. Quiere decir que Moisés, que es el tiempo de la ley, que eso marca un punto referencial, estaba lejísimo de nacer todavía. Entrar a la esclavitud todavía faltaba cierto tiempo, y la liberación, imagínense usted, porque de esclavitud eran 430 años. Solamente digo esto porque ya en el Nuevo Testamento aparece un maestro de la palabra del Señor, que predicando la palabra de manera testimonial hace referencia a José en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ese gran maestro llamado Esteban dice que José halló dos cosas delante de Faraón: sabiduría y gracia. Pero es algo que uno momentáneamente debe pensarlo, debe incluso imaginarlo, que cuando a José lo llevan delante de Faraón, José sigue siendo un extranjero en Egipto, un esclavo, un sin nadie. ¿Sabe cuando a una gente le buscan la identificación y no tiene nada? No tiene ninguna dirección, ninguna. Que lo más que pueda decir, yo lo que vivo es en la cárcel. Y su papá no sé dónde está, y sus hermanos no sé. Y mi mamá, de eso sí sé que murió. Estando delante de Faraón, él es todo eso. Y dice que delante del gobernante más grande de ese momento, Dios pone gracia y sabiduría. Porque solamente Dios puede hacer que a una persona, a un don nadie, lo hagan gobernador del imperio más grande que hay en ese momento. Que el rey se quite el anillo y se lo dé a él, y que le haga un juramento delante de todo el que estaba allí, que en el imperio egipcio solamente Faraón estaba por encima, y que de ahí para abajo todo el mundo tenía que someterse a José. ¿Estaba Dios con él, sí o no? Dios estaba con él. Pero bueno, eso lo hace Esteban cientos y cientos de años después que la historia ocurrió.
Pero es un testimonio que, como lo estamos dando hoy, así mismo lo dio Esteban hace casi 2000 años. Pero la historia de la mano es esa, porque él está trabajando muy bien en la casa de Potifar, hasta que ocurre un hecho que le vuelve a cambiar la vida. La mujer de Potifar lo acusa de intento de violación, cuando a quien quería ser violada era ella. Pero como José le temía a Dios y era una persona que respetaba, no se sometió a eso. Y ahí uno ve una característica importante cuando uno dice que Dios está con uno. Porque no es una cosa de apariencia si estoy bien o mal físicamente hablando. Es si espiritualmente estoy afín con Dios. ¿Qué hacen las personas que dicen andar con Dios? Le temen a Dios. ¿Cuándo le temo a Dios? Cuando me están viendo mis parientes, cuando me están viendo mi gente. O yo le puedo temer a Dios fuera del alcance de los que me conocen. Porque muchas veces ser desconocido en un lugar, uno cree que puede hacer lo que quiera. Como dicen por ahí que le pasó a un pastor que le gustaban los juegos de gallos, que se fue a otro pueblo lejísimo donde había una gallera, porque la debilidad eran los juegos de gallos. Y allí comenzó a apostar a un gallo. Y hubo una persona que dijo: voy tanto al del pastor. Como quiera lo descubrieron porque alguien lo conocía. Pero es interesante, hermano, ver que el temor de Dios no es un temor que está regionalizado a un solo lugar, sino que la persona que le teme a Dios donde quiera que esté. Pero el que le teme a Dios también respeta a la gente. Y esto es bueno que el pueblo del Señor lo refresque si lo sabe, y lo aprenda si no lo sabe. ¿Qué dice Lucas de un juez injusto que no quería atender a una viuda? ¿Cuáles eran las dos características de este juez injusto? ¿Cuál era? Número uno, no temía a Dios. Número dos, no respetaba a la gente. Entonces ese no es un modelo para nosotros. Dios no está con él, porque no le teme a Dios ni respeta a la gente. Pero José, estando en las circunstancias en las cuales está, le teme a Dios y respeta a la gente. Lo más fácil para una persona como José era odiar a sus hermanos, era no querer saber de sus hermanos. Y desafortunadamente, hermano, hay familias, aún familias de cristianos, que ellos no se llevan bien. Tal vez la familia nuclear se lleva bien, pero la familia con el patrón de las otras familias no se lleva bien, por razones y motivos que ellos lo sabrán. Pero aquí encontramos un ejemplo de que cuando Dios está con la persona, no solamente la paz de Dios gobierna y guarda, sino que la paz de Dios se hace extensiva aún a aquellos que desearon el mal para uno. Por eso es que Él puede prosperar. Por eso es que la gracia de Dios está allí. Por eso es que la misericordia de Dios se ha manifestado. Porque hay un corazón que no está cargado de resentimientos, ni de odios, ni de lo que me hicieron en el pasado, ni de lo que yo le hice a otra persona, sino que tengo una relación con Dios totalmente distinta. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes conocen la historia de un hombre que la Biblia dice que, contando desde Adán por la línea de Set, el tercer varón de Adán y de Eva, él fue el séptimo hombre en la tierra. ¿Han oído hablar de ese personaje? ¿Cómo se llamaba? Enoc. Enoc terminado en C, porque Enos terminado en S fue el primer hijo de Set. Pero este Enoc, dice claramente la Biblia que a esta persona Dios se lo llevó al cielo para que no vea la muerte. Mire qué interesante. Dios se lo llevó para que no vea muerte. Es decir, la única persona, hasta donde yo tengo entendido,
que no va a haber la muerte junto con los arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia es Enoc. Porque aunque Elías, Dios se lo llevó, no se lo llevó para que no vea la muerte. Se lo llevó por una razón que uno no sabe, pero sabemos que Elías, como es uno de los dos testigos, tiene que venir y va a morir. Pero Enoc es el vivo ejemplo de alguien que Dios se lo llevó para que no vea la muerte. Así dice la Biblia. Y la Biblia no se va a retractar. Ahora, ¿por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué se lo llevó Dios? Dice que él andaba con Dios, anduvo con Dios. ¿Cuáles son las características de una persona que dice andar con Dios? ¿Cuáles son? Porque, hermanos, Dios siempre ha sido invisible. Y la única vez que el Dios invisible se hizo visible fue en la persona de Jesucristo. Pero Dios es invisible. Es tan invisible que Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Los que sinceramente creen que Él está aquí, levante la mano. Pero Él no se ve. Yo no le puedo decir que está allí, ni que está aquí, ni que está aquí. Yo sé que Él está aquí, pero no sé en qué lugar. Porque en la reunión de los santos Dios está, pero no se ve. Ahora dice que caminó con Dios. Dice, y dio testimonio antes de irse de haber andado con Dios. Hermano, pero es que tiene que haber algo en la vida del que se dice ser cristiano, que el que no es cristiano note que hay una diferencia. Tiene que haber algo en nuestras vidas, hermano, que nosotros vayamos marcando distancia. Cada día que pasa, cada día que vamos creciendo, que se sepa que realmente Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿y sabe dónde es bueno ver a Dios? Es en el fuego, es en las aguas. A mí me encanta mucho el pasaje de Ezequiel, porque Dios se la sabe toda y como gran maestro, el Señor ilustra sus enseñanzas con cosas del diario vivir. Y Él le dice al profeta que entrara a las aguas hasta los tobillos. Dice, entra a las aguas hasta los tobillos. Mire, mi hermano, el que no sabe nadar, ni en piscina, ni en río, ni en el mar, se puede meter en cualquier sitio hasta los tobillos y sabe que no le va a pasar nada. Y si no, pregúntenle a la esposa mía. Hasta los tobillos y de ahí con un jarrito. Pero luego el Señor le dice que entrara hasta las rodillas. Ya lo miedoso, mire, hasta de las rodillas ya comienzan a... Pero yo no creo que en las rodillas haya ningún peligro. Y es para que usted vea la profundidad, muchas veces en este caso, de los problemas. Hay muchos problemas que al nivel de los tobillos cualquiera lo resuelve. Al nivel de los tobillos cualquiera tiene dominio y no va a pasar nada porque yo domino aquí. Y todavía al nivel de las rodillas cualquiera puede resolver. Luego él le dice, sigue caminando hasta la cintura. Ya en la cintura es mitad, mitad. Ya es mitad, mitad. Puede ser que el problema ya tenga un dominio de la mitad y que uno tenga que enfrentarse a esa otra mitad. Algunos le ponen límite a las cosas hasta la cintura. Dice, yo de ahí para la orilla, de ahí para adelante yo no sigo, porque yo puedo dominar de ahí para acá. Y el Señor le dice, métete hasta los hombros. Ahí tocaron el límite mío, porque yo en el mar y en el río me meto hasta que el agua me dé por ahí. Y cuando el agua me da por ahí, yo de una vez digo, aquí está mi línea, de ahí para la orilla. Ya yo no sigo de ahí para allá y yo sé nadar. Pero como yo no voy al río a ahogarme, ni al mar tampoco, entonces yo no voy a jugar con el mar, porque el mar es muy peligroso. Entonces cuando el agua me da en el hombro, ya yo sé que ese es mi límite, de ahí para atrás. Hermano, pero cuando las aguas dan en los hombros, las aguas casi tienen el dominio y pueden arrastrar fácilmente a uno, porque las aguas, especialmente la del mar, tienen olas que van y vienen. Y luego el Señor le dice al profeta a nadar.
en el proceloso mar. A nadar. Ahora toca nadar. Resulta, hermano, que hay momentos, como acabo de decirle, que uno solamente puede dominar hasta una parte. Luego el resto que uno no lo puede dominar, hay que ser como José y creer que Dios está conmigo y que las aguas no me van a anegar, no me van a ahogar, porque es que yo creo que Dios está conmigo. Y comenzar a desmontar o a modificar nuestra mentalidad de que Dios nada más está con nosotros cuando uno está en buenas, que Él también está, lógicamente. Pero agréguele allí a su tareita el Salmo número 6, que no es para leerlo ahora, por supuesto que no. Pero el Salmo número 6 para mí es la historia de un buen creyente que está enfermo, ora y no se sana. ¿Qué le parece? Es un buen creyente que está muy enfermo, le ora a Jehová Rafa, a Rafael, al Dios sanador, pero él no se sana. Y como hay un enemigo de la justicia que lanza dardos de fuego, los dardos de fuego lo manda aquí para sembrar dudas aquí, y comienza a enviar mensajeros, amigos entre comillas, como los amigos de Job. Pero bueno, y tú no tienes un mes así, y tú no pasaste a la oración pastoral, y a ti no te ungieron con aceite, y esto y lo otro. Dice, tú no deberías profundizar más, a ver si hay alguna cosita escondida que tú no la has revelado ni a los pastores, ni a Dios, ni a nadie, y por lo tanto que puede ser que en algunos casos sean así, que hayan cosas no perdonadas, no confesadas, pero no todos los casos son iguales. Porque ¿quién se iba a imaginar que un hombre apartado del mal, temeroso, perfecto y santo como Job, se iba a enfermar con la enfermedad que se enfermó? Entonces los cálculos de Dios no puede estar con una persona así. Pero ese Salmo número 6 habla, mi hermano, de una oración en angustia, pero habla de un canto fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel en las buenas y en las malas. Dios no cambia. Y Él prometió. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Dios cumple. Porque esta no fue una novela, mi hermano, que alguien decidió escribirla para lucrarse, para hacerse millonario. Porque la historia de Ruth la Moabita y la historia de José parecen novelas salidas de la pluma de los premios Nobel de literatura del mundo hispano, que hemos tenido varios. Estas son historias reales de que uno ve ya los 4 favores, no los 3 que se ven en Génesis, pero agregando el 4º que se ve en Hechos, que es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la prosperidad de Dios y la sabiduría de Dios en un hombre que andaba con Dios. Tú ves que después de todo el proceso, de todo el proceso, después de todo el proceso, que él es un hombre hecho y derecho, un adulto casado y con hijos, un hombre ya en la cima del trabajo, porque para mí, según el entendimiento que yo tengo, él duró 80 años siendo gobernador de Egipto, porque él subió al poder a los 30 años de edad y murió a los 110 como primer ministro. Le demuestra a sus hermanos que en el corazón de él no hay ni asomo de resentimiento. Dice, señores, pero a esta altura del juego, ustedes están pensando en lo que ustedes me hicieron a mí y no se dan cuenta que todo lo mal que ustedes pensaron en hacerme a mí, Dios lo convirtió en bien.
Ustedes no se dan cuenta que están disfrutando de los beneficios de Dios, porque Él hizo una reversa a esos malos pensamientos y acciones de ustedes. Hermano, Dios está con nosotros, es como poderoso gigante. Por eso es que el que está pasando su momento bajo, su momento de prueba, de aflicción, de tribulación y de dolor, debe pensar que ese es un momento para encomendar su alma al fiel Creador y confiar de que Dios no lo ha desamparado, que Dios no lo ha dejado, y no llevarse de las opiniones de las gentes, de las personas, sino de la opinión de Dios. Porque Él lo dijo y nosotros colocamos allí, hermano, un pasaje poderosísimo que muchas veces lo mencionamos, y es el primero de los 7 que están para el devocional semanal. Hebreos capítulo 13 versos 5 y 6. Dice: yo no debo tener miedo, porque Dios dijo: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, puedo decir confiadamente que el hombre no me puede hacer daño. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mire, hermano, que en este camino uno pasa momentos difíciles. Y déjeme decirle que lo pasa el cristiano y lo pasa el incrédulo. Lo pasa el convertido y lo pasa el que no está convertido. Solo que el que está convertido al Señor Jesucristo tiene elementos a su favor que el otro no tiene, que son la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la prosperidad de Dios y la sabiduría de Dios para entender que estoy en un proceso. Cuando Dios entonces nos saca del proceso, tenemos una maestría. Tenemos una maestría, mi hermano, para poder administrar los extremos de la vida espiritual. Déjeme terminar con esto, porque la semana pasada se estaba hablando mucho de esto, se estaba celebrando, especialmente el viernes antepasado. El Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Que Jesús lo tomó del Salmo 22, porque el Salmo 22 es un salmo, ¿cómo le llamamos? Mesiánico, de doble referencia, que probablemente lo sufrió David, que David le tenía mucho temor a la lengua de la gente, de sus allegados, más que a cualquier cosa, pero tenía la referencia directa en Jesucristo. El Señor, ¿por qué me ha desamparado? El Elí lama sabactani. ¿Ustedes creen que es un abandono de Dios a un hijo fiel y verdadero como Jesús? ¿O es una separación temporal para consumir el pecado de la humanidad que Cristo se estaba echando allí? ¿Estaba Dios desamparando? No lo estaba desamparando, hermanos, porque las últimas palabras de Cristo de consumado, ¿de cuáles son? Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? El cuerpo, que lo sepulten, pero el resto es en tus manos que está. Hermano, no es verdad que Dios nos va a desamparar, que Dios nos va a dejar. Solamente es que estamos pasando un momento de aflicción, tribulación, que lo que sirve es de entrenamiento. Primero para nuestras propias vidas y luego para ayudar a otros que están pasando por este tipo de proceso. Yo les recomiendo en el amor del Señor de que no se desanimen, no se desalienten, no tire la toalla, no se dé por vencido. Hebreos capítulo 12 lo dice. Dice: nosotros como aquellos, teniendo tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que tengamos en cuenta la vida de Jesús para que nuestra fe no se canse hasta desmayar. Y pensemos en Cristo como el modelo, ya mejor que José, lógicamente, mejor que Ruth la moabita, mejor que Job, que sufrió tal contradicción de pecadores, porque sufrió sin haber cometido ningún delito.
Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá que estas palabras sean un bálsamo curativo para cada uno de nosotros, especialmente para aquel que está pasando por un momento bajo de su vida, donde no ve salida, donde al igual que Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 27, no se ve luz. Están perdidos en alta mar. No se ve luz de luna, ni del sol, ni de las estrellas. Todo es una constante oscuridad, donde hasta el deseo de comer se le ha quitado y la esperanza de sobrevivir se han ido. Pero en el peor de los momentos llegó un ángel de Dios y le dijo: Pablo, no temas, porque ninguno van a perecer, y te lo entrego a todos en tus manos. Tú no vas a perecer, hermanos, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, tú no estarás solo. La vara y el cayado de Dios te infundirán aliento, y vamos caminando y vamos a llegar. Si hay en medio nuestro alguna persona necesitado de recibir a Cristo como Señor y Salvador, esta es una buena oportunidad. O alguien que lo hizo en algún momento y se descarrió, se apartó, negó la fe, negó al Señor. Esta es la oportunidad de reconciliarte con Él. Dios es amplio en perdonar. Ven a los pies de Jesús. Entrégale tu vida al Señor. Oh buen Dios y Padre celestial. Padre, gracias te damos, Señor, y oramos en este momento por los hermanos de aquí, especialmente los que están aquí, Padre, que han prestado atención a tu palabra y que están pasando por momentos difíciles, incontrolables, que ellos nada pueden hacer, cual José. Padre, que tú estés con ellos, Dios mío. Padre, prospera las iniciativas. Dios mío, usted habrá de poner un Potifar al lado, una persona que vea, un faraón que vea que en ellos hay gracia y misericordia, hay prosperidad, hay sabiduría, que contamos con el favor tuyo, mi Dios. Oh Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si no hay nadie, hermano.